Muy buenos días a todos quienes siguen en este momento esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Lima, cuando son las 9:01 de la mañana. Estamos transmitiendo desde el fanpage de la Cámara de Comercio de Lima a través de su centro de capacitación empresarial. Mi nombre es Jorge Martínez. Yo soy CEO de Soy Mi Oportunidad y vamos a tratar el día de hoy el tema de logística 4.0. Agradecemos desde ya a todas las personas quienes se encuentran recibiendo esta señal. Recuerden que al final de la conferencia, gustosamente vamos a responder a sus comentarios y preguntas que puedan hacer a través del chat en vivo. Esto forma parte de una estrategia de la Cámara de Comercio, Aprende en Casa, que estamos pues sumando muchas voluntades para llevar contenido de valor, contenido de relevancia, que pueda ser de utilidad para todos ustedes en sus labores empresariales y comerciales, especialmente en momentos tan particulares como los que estamos, debido a la pandemia del COVID-19 y por supuesto pues todas las restricciones que tenemos en función de esta cuarentena. Muy bien, vamos a comenzar para poder situarnos un poco en lo que significa la logística 4.0. Logística 4.0 o hablar de logística 4.0 supone estar en el contexto de la evolución de las tecnologías de información y comunicación, de las famosas TIC. Si no existiese Internet, no pudiésemos hablar de logística, como no pudiésemos hablar de marketing digital o de e-commerce. Hablar de este contexto supone hablar de conectividad, supone hablar de Internet de las cosas, supone hablar de gestión de la información. ¿Por qué razón? Porque todo esto ha revolucionar lo que hemos entendido como cadena de suministro. Y ha revolucionado de tal manera que tenemos frente a nosotros modelos de negocios muy rentables, muy eficientes, altamente productivos y de impacto global. Logística 4.0 es un reto, y es un reto en el contexto en el que estamos, vuelvo a repetir. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, el día de hoy particularmente, tenemos una situación donde muchas economías, las más importantes del planeta, han establecido restricciones muy fuertes para el tránsito de bienes y de personas. Estas restricciones poco a poco van a empezar a abrir, pero el planeta entero va a presentar algunas desigualdades, porque mientras se está hablando Italia o España, China, Estados Unidos, a aperturar sus mercados, sus aeropuertos y sus fronteras. Por ejemplo, todavía en Perú tenemos serias restricciones. Argentina ya indicó que hasta septiembre tiene sus fronteras cerradas, por ejemplo. Entonces, en este escenario, un escenario de incertidumbre, un escenario donde pues tenemos que reinventarnos, también se desarrolla este concepto de logística 4.0. Bueno, como les decía, mi nombre es Jorge Martínez Campoblanco, tengo más de 18 años de experiencia desarrollando proyectos digitales. Actualmente soy el CEO de Soy Mi Oportunidad, que es una organización que desarrolla capacitaciones y consultorías en temas como innovación digital, temas relacionados a proyectos sociales, como por ejemplo violencia o lucha anticorrupción. Soy profesor de la Cámara de Comercio de Lima ya hace algunos años y les reitero, es un gusto poder estar el día de hoy conversando con todos ustedes. Bueno, la industria 4.0, si hacemos un breve recorrido histórico, pues proviene de ese concepto inicial donde funcionábamos carbón, a vapor, a un sistema más automatizado, digitalizado, hasta llegar a años recientes donde hablamos de industria 4.0 y de logística 4.0, que solamente se da en un escenario de alta conectividad. Y como les planteaba hace un momento,
rodeado de términos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada, eh, etiquetado inteligente. Entonces estamos eh, frente a un contexto muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es consecuencia de muchos años de desarrollo de la ciencia y de la técnica. Es consecuencia de un cambio de paradigmas que parten desde el criterio empresarial hasta lo que significa el uso y la idiosincrasia del usuario. Porque hoy vamos a hablar, por supuesto, del enfoque empresarial, pero también vamos a hablar un poco de esa idea y acompañamiento que han tenido los usuarios en lo que denominamos o conceptualizamos última milla. La logística 4.0, si lo precisamos como tal, estamos hablando de un entorno virtual, de un entorno digital, donde tenemos algunos criterios sobre la mesa basados en la gestión de la información. Y yo quiero comenzar dejando esto muy bien, porque realmente la cuarta revolución industrial, así como depende de la conectividad, depende de la actividad de las organizaciones para procesar información, para que ese simple dato se convierta en información de valor y luego esa información de valor se convierta en conocimiento. Cuando yo desarrollo mis clases en temas de marketing digital o de e-commerce o de logística, siempre trato de que mis estudiantes comprendan esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que una organización se apropia de sus datos, los entiende, los interpreta, los pone en función de la toma de decisiones, en esa misma medida existe en primera instancia una verdadera transformación digital. Pero por otro lado, también existe una ruta mucho más acertada a lo que siga la renta y la productividad de una organización. Por ejemplo, si usted tiene una gestión de flota y en esa gestión de flota, esa plataforma para hacer gestión de flota, usted es capaz de identificar dónde está su flota, el tiempo ocioso mientras la flota no se mueve, los horarios o turnos o rutas que deben utilizar sus conductores, sistemas para mantenimiento preventivo, sin necesidad de parar la operación. Usted está gestionando información. Y si usted es capaz de gestionar información, créame que es capaz de tomar mejores decisiones en el tiempo. Ojo, una decisión incorrecta es pérdida de dinero, una decisión correcta es poder, gestionar de manera mucho más eficiente sus finanzas. Hoy en el Perú y en el mundo nos hemos visto con la necesidad imperiosa de irnos a un modelo de transformación digital, tal vez sin mucha planificación. Hace 2 meses y medio atrás, y créanme que lo que les digo, lo digo basado en la experiencia empresarial que tenemos, muchísima gente no creía en el teletrabajo, ni creía en el e-learning. Pocos o pocas organizaciones apostaron por esto. Y cuando apostaron por esto es que lo vienen haciendo cada vez de manera mucho más contundente en los últimos años. Entonces, entra el tema de la cuarentena y decimos, tenemos que irnos a un modelo de teletrabajo. Pero ¿cómo nos vamos a un modelo de teletrabajo si yo no puedo acceder a la información que tengo en mi laptop y mi laptop está en la oficina? No puedo acceder a mis bases de datos. No tengo una plataforma que me permita gestionar información y en consecuencia dependo de una hoja de Excel que no la tengo en mi casa y estoy en mi casa. No puedo ir a la oficina. ¿Cómo hago para desarrollar el trabajo? La idea es que podamos tener grandes sistemas de gestión de información que desde donde usted se encuentre, usted pueda operar y pueda intervenir sobre lo que ocurre en tiempo real. Y esa es una palabra que hay que recordarla bastante. Es decir, que podamos tener la posibilidad de analizar lo que ocurre dentro de nuestra organización en tiempo real para tomar decisiones. Cuando hablamos de teletrabajo, y yo quiero que hagamos una precisión en ese sentido,
Cuando hablamos de teletrabajo, no es home office, no es trabajar desde la casa. El concepto es mucho más grande. El concepto es poder estar en cualquier lugar y poder tener la posibilidad de monitorear lo que ocurre en mi organización, cómo están los inventarios, cómo está la facturación, cómo están mis servicios de delivery, cómo estoy gestionando la flota, cómo puedo tomar decisiones y hacerlo desde mi tableta, desde mi teléfono, donde esté, porque de pronto yo puedo estar en la mañana en la oficina y en la tarde estar viendo clientes y de pronto tengo que tomar una decisión. Claro, pero las decisiones las voy a tomar en la medida en que pueda visibilizar mi operación en tiempo real para, en función de esto, pues dar los pasos que deba yo de hacer. Y esta lámina es una lámina que a mí me gusta ponerla sobre la mesa, porque de alguna manera evidencia lo que ocurre en términos de gestión de información en el planeta en tiempo real. En el 2020, antes de la pandemia, porque estos números han cambiado y van a cambiar muchísimo más, porque estamos dependiendo en gran medida de los medios digitales para conectarnos con el exterior, es decir, fuera de la casa. Pero hasta antes de la pandemia, en 60 segundos se logueaba o abría su sesión en Facebook 1.3 millones de personas. 4.1 millones hacían búsquedas en Google. En línea se vende en un minuto más de 1 millón de dólares en línea. Datos como 194.000 tweets son enviados, 190 millones de correos electrónicos, descargas de 1.400 en TikTok. Facebook ha tenido un aumento importante en el número de suscriptores. Se están enviando 30 o 40% más de correos electrónicos por minuto, o sea que eso nos estaría llevando a una cifra de 260, 280 millones de correos por minuto. TikTok se está posicionando de manera muy eficiente. El e-commerce en Estados Unidos se ha disparado y en el Perú estamos hablando de que de un 20%, que era la cifra con la que estábamos referenciados hasta antes de la pandemia, ya hoy hablamos de que el e-commerce en el Perú posiblemente va a subir a un 40 o un 50%. Y créanme ustedes que detrás de toda esta intención política u operativa de reactivar la economía y de pensar en e-commerce, hay mucho de logística. Pero tenemos que entenderlo de la manera más adecuada para que verdaderamente el impacto que estamos buscando sea el que estamos esperando. El modelo productivo de la logística 4.0 tiene 4 elementos fundamentales. Primero, tiene que ser flexible. ¿Por qué razón? Porque la data me permite tomar decisiones que de repente no son tan estructuradas o tan planificadas, pero la data me va a dar criterio de poder realmente dar un paso adelante con unas implicancias positivas. Es reconfigurable porque, por ejemplo, un almacén que se va llenando de inventario, la gestión de ese inventario va a estar en función de la actividad comercial, es decir, de lo que yo vaya vendiendo y de lo que yo vaya reponiendo. Pero ante situaciones como las que estamos, muchos inventarios hoy en día están a full en muchas partes del planeta y en muchos rubros de negocios. Entonces, ¿cómo yo voy a poder tomar decisiones en el momento en que se llega al consenso de decir, ok, empezamos a abrir el mercado nacional, ok? Porque quienes venden hoy en día mascarillas, guantes, están generando negocios, pero hay muchos negocios que están totalmente parados. Decidimos mañana, abrimos el mercado nacional, se permite transporte de personas y de bienes por todo el Perú. Entonces, tengo que empezar a tomar decisiones. ¿Cómo puedo salir de este inventario? ¿Cómo están mis proveedores? Los proveedores que yo tenía, o de repente los proveedores que yo tenía cambiaron de rubro. Entonces, tengo que empezar a ver cuál es la panorámica sobre la cual voy a interactuar. Ahora, esto solamente se puede lograr si yo tengo una real comprensión de lo que ocurre alrededor de mi organización, porque yo no puedo pensar como una isla, como un elemento distanciado del entorno. Necesito ver, reitero, mis proveedores, tengo que revisar cómo están mis clientes, los que me compraban, si me van a comprar,
si vamos a postergar operaciones, si comienzo un poco evaluando ciertas situaciones para luego ir con todo al mercado. Lo conectado, lo digital, lo hiperconectado. En el Perú, al día de hoy, estamos en un pico histórico de consumo de datos para fines personales, empresariales, para el sector público y el sector privado. Y por supuesto, hablar de ese concepto inteligente, ese concepto smart. Y ya vamos a ver un poco lo que significa, por ejemplo, el caso de las ciudades inteligentes. ¿Cuáles son las tecnologías que permiten que todo esto sea posible? Bueno, visión artificial, realidad aumentada, sistemas ciberfísicos, robótica, fabricación aditiva, con cloud computing, big data. Todos estos conceptos que en algún momento parecieran muy sofisticados, parecieran digamos, traídos para ese discurso, digamos, más de búsqueda comercial que otra cosa, pues resulta que en nuestro país se utilizan de manera muy frecuente y con muchos más usos de los que uno considera. Por ejemplo, ya en el Perú, 7 de cada 10 entradas al cine que se venden se hacen a través de servicios en la nube. Ya tenemos avances importantes en lo que significa la implementación de proyectos en robótica. Hace rato usamos Big Data, minería de datos. El Ministerio de Salud del Perú, aunque ustedes no lo crean, estaba desarrollando un proyecto con inteligencia artificial desde hace unos cuantos meses. Pero bueno, esto nos ha sobrevenido, ya digamos, superado cualquier estimación. La gestión de la cadena de suministro, por supuesto que parte de un plan, pero un plan en donde en estos momentos se nutre de mucha información que me permite poder tener una visibilidad de mis fuentes para ejecutar, para entregar y para luego tener una retroalimentación. Todo el proceso de la cadena de suministro yo lo puedo virtualizar. Yo puedo tener herramientas que me permitan hacer, obviamente, una gestión mucho más eficiente. La gestión de cadena de suministro que se realiza eficientemente tiene como objetivo reducir inventarios, siempre teniendo presente que cada uno de los productos necesarios se encuentren disponibles cuando se necesiten. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de información en tiempo real? Eso es muy importante. Saber cuál es el estado de mi operación, como dicen los americanos o los estadounidenses, el estado del arte. El tema de reducción de inventarios es un punto crítico porque mantener inventarios, almacenes, depósitos en el Perú cuesta mucha plata. Hay una tendencia y digamos que la logística 4.0 nos empuja a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Por ejemplo, yo vendo artículos deportivos, vendo zapatillas Nike. Y esas zapatillas las he almacenado en un depósito que me surte mi proveedor local de la marca. Pero ¿qué ocurre si yo hago o viro, cambio el modelo de negocio? Y resulta que cuando yo, a través de mi plataforma e-commerce, vendo una zapatilla Nike, no la saco de mi almacén, sino que tengo interconectado a mi proveedor con mi sistema de ventas y facturación y de despacho, y el vendedor desde su almacén es el que envía el producto al usuario final que me compró. Por supuesto, tendrá que tener pues un etiquetado y un sistema de packing estandarizado con mis procesos para que el usuario final reciba pues una caja brandeada, empaquetada con mi marca, porque él me lo ha comprado a mí. Pero el producto sale de los almacenes directos de Nike. Imagínense el impacto que eso puede tener en términos de costos de manejo, el impacto que esto puede tener en costos de almacén, en costos de personal, en costos de transporte. Voy a tener la mercadería igual a disposición, por supuesto, tengo que manejar el inventario de mi proveedor en tiempo real, porque de lo contrario, pues estaría teniendo ahí una falta de información que me afecte sensiblemente a lo que yo quiero hacer. Este es un ejemplo,
por ejemplo, vale la redundancia, de una cadena de suministro para exportación de bebida de naranja en Veracruz, en México. Y el negocio sigue teniendo la misma lógica de tener un proveedor, de procesar, de comercializar, de tener distribuidores al mercado interno y al mercado externo y llegar a un cliente final. El modelo está, solamente que el modelo se ha visto influenciado por la posibilidad de medir cada momento, de poder ingresar a mi sistema a la hora que yo quiera y verificar qué tengo en inventario, en verificar en función de una posible demanda, cuánto es lo que yo debo de comprar y en qué tiempo, más aún cuando hablamos de bienes perecederos, que me pueda indicar dónde tengo volúmenes de productos que estoy negociando, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, dónde están mis posibles clientes. Entonces aquí hablamos, por supuesto, de logística 4.0, pero también hablamos del manejo en términos financieros, también hablamos de temas de comercialización, también estamos hablando de temas relacionados con la innovación, porque cuando yo desarrollo un producto y quiero empezar a pensar en otros mercados, pues naturalmente tengo que empezar a ver detalles que tienen que ver con mi capacidad de poder innovar. La logística inteligente es la transformación digital de la cadena de suministro. Y vean ustedes esta contundente afirmación. Es la transformación digital de la cadena de suministro. Bueno, el objetivo que perseguimos es que todo lo que hagamos en toda esta cadena de suministro, end-to-end, a última milla, como ustedes lo quieran denominar, está en función de satisfacer al cliente. Y aquí ponemos sobre la mesa un término del cual mucho se utiliza, que tiene que ver con la experiencia del usuario, es decir, que tiene que ver con la posibilidad de poder satisfacer de la mejor manera a nuestro usuario final. Vean ustedes lo que está pasando en nuestro país el día de hoy. Hoy tenemos la expectativa de que muchos restaurantes van a empezar a abrir, que muchos negocios van a empezar a abrir. Y el delivery va a ser posiblemente la banderita con la cual se van a ejecutar los negocios de ahora en adelante, porque yo estoy en mi casa, no me quiero contagiar, no quiero exponer a mi familia, entonces lo que hago es que voy a comprar a través de una página o de un aplicativo para que llegue el producto final a mi casa sin necesidad de salir. Pero vemos cómo estamos poniendo reglamentaciones en términos sanitarios, en términos operativos y logísticos. Eso podría tener un impacto en relación al precio final, por ejemplo. Y es uno de los grandes temores y preocupaciones que tenemos, porque en un momento inicial, pues la gente puede tener altas expectativas e inclusive asumir costos un poco más elevados, pero ahí va a entrar un elemento importante que es la competencia. Y esto se va a ver traducido en qué tan eficientes hemos sido en la cadena de suministro, en qué tan eficientes hemos sido en nuestro despliegue logístico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar a rentabilizar, vamos a tener que empezar a analizar costos, vamos a tener que ver cuál es el modelo más eficiente. ¿Para qué? Para que el cliente final pueda tener un producto que no tenga un sobrecosto. Y eso nos va a permitir tener todas las posibilidades de seguir creciendo en el mercado, inclusive en momentos como en los que estamos de gran incertidumbre y de riesgo. El concepto de logística 4.0 hace referencia a una gestión logística determinada por la interacción, como lo hemos dicho, la digitalización de la información y el uso de aplicaciones informáticas en la nube. Tres elementos fundamentales. Nada de esto tendría sentido si no tuviéramos un espacio altamente interconectado. Ya vamos a hablar de Internet de las cosas, que también tiene que ver con esto. La digitalización de la información, porque es la información que puedo procesar, que puedo darle un impacto de valor, y por supuesto el uso de aplicaciones. Y aquí a veces a mí me preguntan mis estudiantes o cuando dicto alguna conferencia, profesor, pero estas plataformas o soluciones informáticas o aplicaciones, digamos, tipo Microsoft o tipo Oracle, son para las grandes organizaciones, y de pronto yo soy una empresa pequeña, no tengo esos presupuestos, no tengo el tamaño como para poder hacer estos desarrollos. Pues bueno, yo siempre les digo, visiten su tienda
Android o de Google y vea, vea usted la cantidad de aplicaciones que puede descargar en su teléfono, que puede descargar en su tableta, para poder tener acceso a, eh, a poder empezar a gestionar su data. ¿Ok? Que pueda gestionar su almacén, sus sistemas de facturación, que pueda realizar algún tipo de integración entre el ámbito logístico y el ámbito comercial. Simplemente hoy es un tema de atreverse a utilizar lo que tenemos de manera muy fácil al alcance de nuestras manos. ¿Cuáles son los retos de la logística 4.0? Reducir los tiempos de respuesta con producciones más limitadas, es decir, producción on demand, es decir, voy a producir lo que yo he analizado que el mercado posiblemente me va a comprar. Segundo, apostar por la logística inteligente. ¿Qué significa? Integrar cada uno de los elementos que componen mi cadena de suministro de tal manera donde yo pueda procesar toda la información que de ahí se deriva para tomar direcciones. Favorecer una omnicanalidad real. Hablamos de la omnicanalidad o de la multicanalidad porque tenemos muchas maneras de llegar a nuestro usuario final y nuestro usuario final tiene muchas maneras de llegar a nosotros. Entonces, vamos cada vez más a conocer mejor a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque tenemos, perdón, porque tenemos CRMs instaladas, porque hemos empezado a analizar el comportamiento de nuestros usuarios, de analizar el comportamiento de nuestros mercados, y eso nos va a llevar o nos va a aproximar a una situación de verdad de bastantes privilegios para la empresa grande o empresa pequeña. Anticiparse a las necesidades del cliente, es lo que estamos hablando. Controlar la trazabilidad de todo el proceso. Una de las cosas más maravillosas que puede tener la logística 4.0 para las empresas es que tengo conciencia de todo lo que está ocurriendo, como ya he venido diciendo, y puedo tomar mejores decisiones. Pero también para el usuario es muy importante porque uno de los grandes temores, los cuales, por ejemplo, el e-commerce no ha crecido en el Perú, es por esas limitaciones que teníamos en poder identificar el estado de mi mercancía. ¿No? Y esos temores de que la mercancía no va a llegar malograda, va a llegar dañada, o lo que aparece en la pantalla no es lo que me va a llegar a la casa o a la oficina. Si yo puedo tener la posibilidad de saber dónde está mi mercancía y de repente hasta verla porque tengo un etiquetado inteligente y tengo un almacén que tiene cámaras de video que me permiten ubicar mi mercancía, pues naturalmente eso va a tener implicancias de lado y lado y va a hacer de que los procesos sean mucho mejores. Por ejemplo, esta es una idea de lo que sería el uso de la realidad aumentada en nuestras organizaciones. Un poco de qué se trata. Esto transcurre, por supuesto, por tener etiquetado inteligente, RFID, por ejemplo. Y este etiquetado inteligente, de alguna manera, nos va a ayudar a poder tener un control mucho mayor, porque ya de plano estamos gestionando información, pero también para el operario va a poder, este operario va a poder tener acceso a datas que realmente van a generar un impacto en la cadena de suministro. Por ejemplo, esto es un dispositivo de mano que permite leer etiquetado. Este dispositivo está conectado a una base de datos y en este caso estamos en una fotografía de un almacén al momento de hacer picking, es decir, al momento de poder ensamblar los productos de un rubro determinado. Les hablaba de etiquetado inteligente, ¿ok? Este tipo de máquinas para etiquetado ya existen en nuestro país, se están usando no solamente en las empresas de courier, sino también en las empresas que tienen que hacer etiquetado de sus productos. Y es un etiquetado que permite identificar de manera mucho más precisa y con mayor utilidad información que luego no solamente es utilizada dentro de la cadena de producción, sino también en temas relacionados con el envío y transporte
de mercancías. Cuando yo les hablaba de gestión de la información, pensado en la gestión de flota, es algo más o menos así. Es entender que tenemos una flota que tenemos que hacer rentable y eficiente para que transporte nuestros productos. Hace 20 años atrás me tocó la oportunidad de empezar a trabajar cuando llegaron al mercado los primeros aparatos para GPS. Imagínense, en un momento donde no existía ni estaba pensado el Google Maps, donde teníamos que utilizar mapas muy rudimentarios, digitales, pero muy rudimentarios, y donde básicamente lo que medíamos era la velocidad en la que se movía el vehículo, el combustible, cómo se gastaba o se optimizaba, y tal vez podíamos en ese momento saber cuándo se abría o se cerraban los compartimientos, cualquier compartimiento del vehículo. Hoy, esto por supuesto ha avanzado mucho más porque la data la manejamos con inteligencia artificial y podemos obtener valores, indicadores mucho más claros. La idea es que ustedes entiendan de que cuando se hace gestión de flota es para medir todo lo que usted quiera medir, desde la velocidad, desde la apertura de los compartimientos de frío, donde se puede romper la cadena de frío, desde conversaciones en audio y en video del piloto o del chofer a el mando central. Podemos identificar si ha tomado una ruta incorrecta o si se ha desviado o si se ha quedado mucho tiempo en alguna ubicación, si tiene alguna contingencia por temas de seguridad ciudadana. Entonces vean ustedes que cuando tú le das este poder a un gerente de flota y este gerente de flota es capaz de poder tener todos estos elementos, por supuesto que va a tomar mejores decisiones, por supuesto que va a lograr de que se pueda economizar en términos de combustible, puede haber un mantenimiento preventivo de las unidades, desde las llantas hasta los motores, porque sé qué es lo que está pasando, porque sé que cada cierto tiempo, cuando se cumplen ciertas condiciones, pues tengo que llevar mis unidades a servicio de mantenimiento. Esto no es el futuro, esto es el presente. En la entrega, por ejemplo, de mercancías con drones. Hoy en día en Chile ya existen un proyecto, que es más que un proyecto porque ya se está ejecutando, del envío de medicinas a adultos mayores en zonas alejadas de ciudades a través de drones. Y esto creo que es muy importante que lo entendamos como tal. Tan importante como hablar de ciudades inteligentes para temas logísticos, porque yo no considero que son dos temas distintos. Es un solo tema, porque en la medida en que tengamos una ciudad inteligente, donde podamos medir y gestionar el clima, el tránsito, la seguridad, los sistemas comerciales, temas relacionados con temas sanitarios, donde las casas también puedan tener sistemas inteligentes. Para el trabajo que hacemos en logística, esto va a ser muy positivo. Vean ustedes solamente el tema de gestión del tráfico. Una carga que venga del norte al sur en el Perú tiene que atravesar por Lima. Y atravesar por Lima supone una cantidad de retrasos si hubiese alguna contingencia en alguna de nuestras vías principales que transitan o que atraviesan la ciudad. Bueno, a través de semáforos inteligentes, a través de cámaras, a través de tecnologías diversas, podemos gestionar de mejor manera el tránsito. Y aquí hablamos de vías que eran de izquierda a derecha, de pronto son de derecha a izquierda. Hablamos de sistemas que puedan hacer el tránsito mucho más eficiente en una ciudad que ya es tan caótica como la ciudad de Lima. A mí me da temor cuando oigo a algunos alcaldes municipales hablar de Smart City, cuando no hemos generado las condiciones elementales para que esto pueda desarrollarse. O, por ejemplo, hablar de sistemas conectados de negocios, lo cual nos permitiría pues conocer datos
desde el punto de vista de la gestión urbana o la gestión municipal para poder hacer mucho más eficiente temas como la energía o sistemas de salud o sistemas de seguridad. Un ejemplo que yo coloco para que ustedes puedan, digamos, visualizar de manera mucho más comprensible lo que estoy planteando, es el tema del alumbrado eléctrico a través de sensores, porque la ciudad inteligente es la ciudad de los sensores. En un parque donde tenemos 5 o 6 de estos sistemas de alumbrado, de estos postes de alumbrado, de noche no es lo mismo gestionar la iluminación para 20 o 30 personas que para 3 o 4 personas. Entonces, si nosotros logramos tener la eficiencia a través de estos dispositivos, pues la eficiencia energética va a ser realmente diferente y esto va a significar ahorros importantes en lo que significa el costo del pago de la electricidad. Y no le estás mejorando el servicio a la gente, estás colocando el alumbrado necesario para el volumen de personas en un momento determinado y en un lugar determinado. El tema de la gestión del tránsito, como yo les decía, ¿ok? Para poder identificar a personas, para poder identificar el paso de camiones de carga pesada, para poder gestionar en función del tipo de vehículos, de temas relacionados con el clima. Porque, claro, en Lima tenemos algunas condiciones, digamos, básicamente constantes. Aquí no hay nieve o no hay lluvias torrenciales, pero en los lugares donde sí existe esto, el clima es un factor que yo puedo controlar o registrar y ponerlo en función digamos, de la gestión del tránsito. La inteligencia artificial también tiene un rol importante en la logística 4.0. ¿Qué es lo que me permite la inteligencia artificial? Poder, a través de modelos de algoritmos, analizar la información y poderla procesar para tener información de valor, como yo lo he repetido varias veces. En inteligencia artificial tenemos desde el machine learning en temas relacionados con ciberseguridad, y esto es muy importante porque a veces hablamos de temas de transformación digital, pero nos olvidamos de tomar estos elementos. La ciberseguridad es fundamental. El número de aumentos de ataques cibernéticos cada año aumenta y en estos meses de pandemia han aumentado de manera muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos ante los hackers que están tratando de obtener información de relevancia de mi organización o están tratando de afectar los procesos que nosotros vayamos a tener. Y aquí pongo un ejemplo. Imagínense ustedes si Uber tuviese, como ya ha ocurrido, tuviese un ataque cibernético, Uber Perú, ¿ok? Y sustrajeran información sensible de los clientes. ¿Qué información maneja Uber de nosotros? Maneja nuestra dirección, nuestro medio de pago, nuestras rutinas, nuestro nombre. Es información que en manos incorrectas nos puede hacer mucho daño. Por eso es que es muy importante ver temas relacionados con seguridad. Temas de atención al cliente, los chatbots. ¿Por qué es importante hablar de atención al cliente? Porque, como hemos dicho, la omnicanalidad o la multicanalidad nos pone un gran reto, que es poder entender lo que el cliente espera, demanda, cuál es su expectativa para poder cumplirlo. El e-commerce, naturalmente, para identificar patrones de compra, patrones de compra por áreas geográficas, para identificar qué es lo que está haciendo nuestros usuarios en nuestras plataformas de e-commerce, por qué me visita y no me compra, qué tan importante es la logística, es el delivery para el cliente final. Son datos que tenemos que entender. Optimizar los procesos internos, todo lo que es el net hunting, que es el tema de reclutamiento de personal a través de medios digitales. Y por supuesto, lo que hemos dicho en relación a la logística, ¿ok? Que va a poder optimizar cualquiera de los momentos en la cadena de suministro. Bueno, esto es un poco para que ustedes tengan idea de lo que significa la inteligencia artificial. Ya para ir cerrando, porque son las 9:40 de la mañana, tenemos que también generar un espacio para preguntas y respuestas. Es bueno hablar de estas cosas novedosas como el blockchain.
El blockchain para logística es un nuevo paradigma, permite tener nodos de información, es decir, bloques de información que nos permite hilar en relación a cómo ha llegado ese producto a nuestras manos, ¿no? Ofrece también la posibilidad de hacer contratos inteligentes, ya se está dando en algunos países en temas de logística. En pocas palabras, ¿qué es el blockchain? El blockchain, al ser una cadena de bloques, yo no puedo alterar la información que yo deposite en uno de ellos si no tengo el consenso del resto de bloques. ¿Cómo armo un blockchain? Por ejemplo, estas naranjas que ustedes tienen en la pantalla. Pues el primer registro será cuando se determina la semilla, el segundo registro, dónde se siembra, qué tipo de tierra, cómo se produce el proceso de cosecha, luego el proceso o sea, cómo se arma el producto para comercialización, posteriormente cómo se comercia, cómo se manejó la cadena de frío, tiempos de relevancia para que el producto llegue de mejor calidad. Bueno, todo eso se va armando en bloques. Cuando usted como cliente final recibe la mercancía, usted va a poder tener acceso a esa información y verificar, entre otras cosas, si el producto que tiene en sus manos tiene una denominación de origen o verdaderamente usted está pagando por un vino que ha tenido un tratamiento determinado. Y eso obviamente tiene implicancias no solo en el costo, sino también en lo que significa la experiencia del usuario o la satisfacción del usuario final. Muy bien. Eh, ya por temas de tiempo, habíamos ya hecho alguna referencia durante la conferencia de lo que significa la cadena de suministro end-to-end, o sea, de inicio a final, un proceso que puede ser monitoreado, digitalizado y analizado de manera completa. Bueno, algunos ejemplos para ya cerrar la conferencia. Por ejemplo, está Marksline, que es una empresa danesa de transporte marítimo, donde ha aplicado blockchain para el transporte internacional de mercancías. Tenemos, por ejemplo, A2B Direct, es una empresa europea que funciona como un Uber, donde transportistas con licencia fiscal pueden darse de alta y recibir pedidos directamente de los clientes. Es decir, son unidades de transporte grandes que en función de su disponibilidad y de la necesidad de los clientes, pues se coordinan para realizar despachos. Es muy importante entender el concepto de comunidad digital para este tipo de soluciones logísticas. Una comunidad digital es un grupo de personas con intereses en común. ¿Qué es? Son personas que están dispuestas a comprar y un grupo de personas que están dispuestas a vender. ¿Qué es Uber? Un grupo de personas que tienen vehículos con disponibilidad y un grupo de personas que necesitan transportarse. Bueno, bajo este mismo criterio es que funciona A2B Direct. Provenance está desarrollando un sistema de trazabilidad para materiales y productos utilizando blockchain con el objetivo de garantizar que la información se almacena de manera segura, que es auditable, inmutable, accesible. Bueno, hablábamos de Internet de las Cosas y el Internet de las Cosas es un concepto que viene del Tecnológico de Massachusetts. Significa darle posibilidad de conectividad a todo lo que está a nuestro alrededor. Y para temas logísticos, ¿qué es lo que nos interesa conectar? Pallets, vehículos, barcos. Nos interesa conectar dispositivos para realidad aumentada, etiquetado inteligente. En la vida real, ¿cómo funciona el Internet de las Cosas? Bueno, funciona a través, por ejemplo, de conectar desde el reproductor de música de la casa o el sistema de seguridad de la cochera de nuestro estacionamiento, o para de pronto prender el microondas antes de llegar a la casa para tener la comida lista. El Internet de las Cosas funciona de muchas maneras
para el mundo de la logística, pues te permite desde gestionar un almacén, ¿ok? Desde gestionar un almacén, eh, para el sector agropecuario, permite poder, desarrollarse a través de sensores que envían notificaciones sobre el estado de cultivo, condiciones del clima o de plagas. Por ejemplo, para el tema de gestión de flota, este tipo de dispositivos que permiten identificar cuando el chofer tiene fatiga o somnolencia y se puedan tomar medidas. Imagínense ustedes hasta dónde hemos llegado, que esto tiene una implicancia que tiene que ver con la seguridad de las personas. Según cálculos de Cisco, hasta el 25% del valor generado por el Internet de las Cosas estará relacionado con la logística, lo cual es muy grande. Y esto inclusive tiene que ver con conceptos como just in time, justo a tiempo. Es decir, yo le voy a enviar lo que usted me ha comprado y lo que usted me ha comprado lo va a recibir de la mejor manera, al menor costo y en los tiempos adecuados, en este concepto que también hemos etiquetado como última milla. Bueno, me resta solamente decirles de que estamos en un mundo altamente conectado. Para este 2020, Cisco preveía que 50.000 millones de dispositivos iban a estar conectados en el mundo entero, es decir, conectamos desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas, televisores inteligentes, sensores, implantes biométricos, dispositivos para vestir, coches, y esa capacidad de interconexión va a favorecer el negocio logístico porque es información que vamos dejando a través de nuestra huella digital que luego lo vamos a poner en función del usuario final. Bueno, ya hemos conversado acerca de lo que es el cloud computing y, a ver, y bueno, yo quisiera cerrar, ya me he salido 7 minutos de la programación original, pero quisiera cerrar con este par de imágenes. Así como el negocio logístico se ha podido haber detenido en muchos rubros, hay otros en donde el negocio logístico hoy en día pues tiene mucho poder. Este es un ejemplo de las famosas máscaras N95. Un bien preciado, un bien costoso, que ha aumentado su valor hasta 6 o 7 veces en el mercado nacional. Y es un producto que no lo fabricamos en el Perú, de esta marca, lo tenemos que traer de afuera. Un producto que hoy en día, pues, está teniendo una gestión logística sin precedentes, pero naturalmente no lo podríamos tener si esa gestión logística no existiese. Y esta última imagen, pues tiene que ver con la pregunta que muchos nos hacemos de cuándo se reactivará la economía hacia lo interno y qué rol van a tener eh, eh, negocios como los delivery que eran tan populares y que eran tan usados antes de la pandemia. ¿Cuáles van a ser las restricciones? ¿Cuál va a ser la normativa? Como yo dije hace un rato, ¿cuál va a ser el impacto en términos de costos al usuario final? ¿Realmente vamos a cumplir esta normativa? Hemos visto en días recientes gente haciendo cola en el KFC de San Juan del Lurigancho o en el Madame Tussauds de Chacarilla. De pronto como que a los peruanos no pensamos en las consecuencias que pueda tener ir sin respetar el aislamiento social simplemente por complacer un antojo. Por eso es que la respuesta a nuestra idiosincrasia seguramente está en temas relacionados con el e-commerce y en temas relacionados con la logística 4.0. Yo represento una oportunidad, es una organización abocada al desarrollo humano. Tenemos una cantidad importante de soluciones relacionadas con temas de formación y que ponemos obviamente a la disposición de todos ustedes. Aquí les dejo mis contactos, mi teléfono y mi correo electrónico para las consultas que ustedes tengan a bien hacernos. Y estoy, bueno, sin ningún problema para responder los planteamientos que ustedes tengan a bien hacernos. Vamos a dejar de compartir.
Vamos a centrar de compartir. Bien, me informan entonces en el control central con mi amiga Leila Ocampo que vamos al bloque de preguntas. Bien. Ok, vamos a revisar entonces el bloque de preguntas. Saludamos a Romelia Vázquez. Saludamos a Tiffany Huatuco, Carlos Lozano, Julio Bailón, Teo González, Marco Antonio Julca, Salomón Vilches, Ivonne Tuesta, Jorge Luis Oyama, Clara Bustamante, a Reinaldo Castro desde México. Claudio Quiroz pregunta, ¿dónde puedo aprender más sobre este tema? Bueno, la Cámara de Comercio tiene diplomados y capacitaciones alrededor de Logística 4.0. Lo invito a consultar sobre el tema. Hay mucha información también disponible en línea. Usted puede contactarse conmigo, Claudio Quiroz, con mucho gusto. Le puedo hacer llegar también materiales para su lectura. Muchas gracias, Silvia, por tus comentarios. Muchas gracias, Reinaldo Castro, por sus comentarios también. A Salomón Vilches, agradezco sus comentarios. Vamos a ver por acá, que esto está un poquito... Muchas gracias, Silvia, por sus comentarios. Ricardo Vargas me pregunta si puede acceder a la presentación. Sí, no hay ningún problema. Solamente escríbame a mi WhatsApp 987-387-470 y con mucho gusto yo le envío la presentación en PDF a su WhatsApp. No hay ningún problema. Saludos a Xiomara Rodríguez, gracias por sus comentarios, a Manuel Suárez también, a Karim Vidar, a Junior Guamán, estudiante mío, que también se ha conectado, a Mariana Sánchez, a Clara Bustamante, Eric Morales, Ivonne Tuesta, saludos cordiales también. Cualquier duda que ustedes puedan tener o cualquier alcance o profundidad que ustedes quieran tener sobre los temas que hemos tratado, pueden comunicarse, les reitero, por mi WhatsApp 987-387-470 o a través de los contactos de la Cámara de Comercio de Lima y con muchísimo gusto podemos ampliar esta información enviándole el PPT de la ponencia o haciéndole llegar documentos complementarios. José Oviedo nos felicita y nos manda sus contactos para enviarle la información. A Claudio Quiroz, repito el número, 987-387-470. Por favor, escríbanme ustedes porque el chat que tenemos al cerrar la transmisión se puede perder. Por favor, ustedes envíenme sus contactos y con mucho gusto nos comunicamos. Jonathan Cruz, ¿cuál cree usted que sea el mayor reto de la logística en las cadenas de supermercado que se afrontará ahora en estos tiempos de COVID, sobre todo en temas de e-commerce? Bueno, el mayor reto logístico de un supermercado es que manejan productos perecederos, o sea, productos que se malogran de manera muy rápida. Entonces,
ya existe en el Perú, las grandes cadenas ya lo usan y lo tienen, servicios de gestión de datos que les permiten torear lo que tienen en almacén, en anaqueles y la mercancía que está en tránsito. Eso ya existe. Ahora, recordemos de que hay restricciones para entrar a los automercados. Solamente se permite la mitad del aforo y hay horarios mucho más restringidos. Entonces, el e-commerce es una gran alternativa. Hoy, si quieres comprar en e-commerce para algunas cadenas de automercados, te indican de que los tiempos de entrega son un poco largos. Esto va a tener que mejorar, es decir, va a tener que ser mucho más la entrega, porque obviamente si yo requiero abastecerme de comida, no puedo esperar 15 días ni una semana. Tiene que ser algo mucho más pronto. Entonces, aquí tenemos un gran reto por parte de los supermercados. Otro reto va a significar manejar la mercancía de manera apropiada. ¿Para qué? Para que cuando el cliente final reciba las papas o los camotes o los tomates, lleguen en un estado, primero, respetando las normas sanitarias y segundo, que no lleguen malogrados, golpeados, machucados. O sea, que el producto llegue bien. Entonces ya ahí tenemos otro reto. Y el tercero, yo diría que tiene que ver con el histórico, con lo que ya ha venido ocurriendo en términos de a qué hora te llevo el producto. Claro, hoy en día estamos en casa porque estamos en cuarentena, pero en la vida normal, cuando no estábamos en cuarentena, pues yo digo que quiero recibir el producto el martes 19, pero de pronto durante el día no estoy en la casa porque estoy en la oficina. Entonces, de las condiciones de envío, eso tiene que quedar muy claro. Y obviamente esto también tiene que ver con el tema del costo. Mientras más accesible sea para el cliente final, mayor oportunidad de negocios tendrán los automercados en sus despliegues logísticos y de e-commerce. Casariego nos deja su correo electrónico. Carol nos agradece por la presentación. Fania también. Alicia de la Cruz nos deja su correo. Peter Gamarra de igual manera. José Luis nos felicita. Muchas gracias, José Luis. Marco Antonio Julca también nos deja un correo electrónico. José Oviedo nos pide información complementaria. Vamos a hacer los esfuerzos para responder todos esos correos. A ver. Vamos a ver si respondemos a una pregunta más. Ya estamos a 2 minutos de las 10 de la mañana, pero vamos a tratar de responder. Beatriz Flores nos saluda, nos felicita, muchas gracias, Beatriz. Ya estoy recibiendo algunos mensajes de WhatsApp para entrar conversación. Les reitero, mi número WhatsApp es 987-387-470. Con muchísimo gusto podemos enviarle nuestro PPT y enviarle información adicional que ustedes obviamente puedan aprovechar para ampliar o complementar lo que hoy hemos presentado para todos ustedes. Bueno, tenemos una última pregunta en relación a la reapertura de los deliveries. Bueno, la apertura de los deliveries definitivamente pareciera ser una urgencia que da respuesta a las necesidades que tiene la población para tener en sus manos productos sin necesidad de salir a la calle. Eso ya lo hemos dicho y lo hemos repetido en varias oportunidades. Pero creo que los delivery van a tener que complementarse con
propuestas comerciales pensadas en función de 3 criterios. Primero, sobrevivir empresarialmente, ¿ok? Porque hoy en día la prioridad es la comida, la prioridad son medicinas. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente no está persiguiendo los ingresos de siempre. Entonces, las propuestas de las empresas tienen que ser diferentes, tienen que tener un sentido distinto para poder sobrevivir. Segundo, hay que reacomodarse. Y cuando me refiero a reacomodarnos, es poder llegar al cliente final eh, sin, sin, la, sin el falso propósito de, digamos, perjudicarlo en términos de costes. Hay que ser muy creativos. Y tercero, que esto sí es un poco una respuesta final, donde hay un poquito de marketing y de logística, es que vamos que hoy en día priorizar las necesidades del cliente para poder llegar con un lenguaje, con una propuesta y con un sentido diferenciado de nuestros productos y servicios. De esa manera vamos a lograr tener el impacto. Muchas gracias por sus comentarios. Ha sido un honor atender a esta invitación de la Cámara de Comercio de Lima. Espero de que lo que hoy hemos presentado les pueda a ustedes servir para negocios o para el replanteamiento de lo que vayan a realizar de ahora en adelante. Con muchísimo gusto voy a responder a los mensajes que están llegando a mi WhatsApp. Y les reitero, mi número es 987-387-470. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos por participar. Son las 10:02 de la mañana en Lima. Y un abrazo a distancia. Cuídense mucho. Bendiciones a todos.